comportamiento a flexocompresión y cortante. En elementos con una gran cantidad de refuerzo transversal y una cantidad moderada de refuerzo longitudinal, se puede obviar el efecto del corte, ya que la falla se va a dar por flexión. Es decir, si nosotros diseñamos correctamente como indica la norma es 0,60, vamos a asegurar que la falla se produzca, tenga una falla dúctil por flexión antes que una falla frágil por corte. Pero para evitar esta incertidumbre de que si la falla de corte es o no importante, lo más prudente es contar con una figura en la cual se observe el comportamiento a flexión y el comportamiento al corte. Sobre todo esto se da en edificaciones antiguas, ¿no? Tenemos que aplicar esta metodología para edificaciones ya construidas, sobre todo cuando fueron diseñadas en tiempos donde todavía no existía la norma de diseño sismorresistente o el diseño por capacidad. Vemos ahora el diagrama momento-curvatura de una columna de color rojo, que vendría a ser la capacidad a flexocompresión, y vemos una curva verde, que vendría a ser su capacidad al cortante. La capacidad al cortante debe ser mucho mayor a la capacidad por flexocompresión para asegurar una falla dúctil. Si los estribos están muy separados, su capacidad por cortante será poca y fallará primero por corte antes de que llegue a su máxima capacidad por flexión. En este ejemplo, vemos que no va a llegar ni siquiera a la mitad, ¿no? Entonces su ductilidad ya no sería hasta el punto final, sino sería donde se intersecte con su capacidad cortante. Y para esto necesitamos la relación corte-ductilidad por rotación. En este gráfico podemos observar la ductilidad por rotación en el eje X y en el eje Y, o las ordenadas, el cortante o la resistencia al cortante, donde podemos observar un cortante máximo, que vendría a ser su capacidad al cortante. Después, en un punto, se degrada, cae hasta un cortante mínimo, donde el cortante mínimo es una función o es una fracción del cortante máximo. Entonces se han propuesto diversas fórmulas. Estas fórmulas son neozelandesas, donde podemos describir el cortante máximo, el valor que puede asumir este cortante máximo. El cortante máximo va a ser igual a toda esta expresión, que es parecido a la resistencia al cortante de la norma E060, ¿no? Donde viene un factor phi, su R, que tiene un valor de 0,85 multiplicado por 0,85 por 0,29 raíz cuadrada f'(c), 0,8 A sub G, donde A sub G es el área bruta de la sección, más A sub B, que es el área del acero transversal, el esfuerzo de fluencia del acero transversal, y D'', que vendría a ser su peralte efectivo, dividido entre el espaciamiento, por cotangente de 30 grados, menos la fuerza axial N por tangente de alfa, donde alfa es el ángulo que vendría a ser la carga, o bueno, en este caso serían columnas que tuvieran una cierta inclinación. Y ese factor de reducción para obtener el cortante mínimo
sería toda esta expresión. Es muy parecido, ¿no? De esta manera reducimos el cortante máximo al cortante mínimo. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. También tiene sus fórmulas el cortante para columnas circulares. Tiene su expresión también. Es muy parecido. Pero también necesitamos, para obtener este diagrama ductilidad por rotación con cortante, las ductilidades, ¿no? Tenemos una ductilidad 1, ductilidad 3, ductilidad 5 y ductilidad 7. Entonces, para columnas, nuestros casos son columnas uniaxiales en una sola dirección. Vendría a ser ductilidad 3 y ductilidad 7. El cortante máximo va hasta la ductilidad 3, después decae hasta la ductilidad 7 y luego se hace constante. Entonces, con eso armamos nuestro diagrama, ductilidad por rotación y cortante. Ahora tenemos que acoplar este diagrama, lo tenemos que acoplar dentro de nuestro diagrama momento-curvatura. Entonces, los extremos de los elementos son los más afectados durante un sismo. Ahí se va a producir el daño. Por lo tanto, tenemos que definir LP, que vendría a ser la longitud de zona dañada o longitud de rótula plástica. Evidentemente que en esta zona de daño, la distribución de la curvatura no va a ser igual, pero se acostumbra a considerar que sí lo es. Entonces vamos a asumir una curvatura constante en esta zona. En consecuencia, se considera una constante en la longitud, una curvatura constante en la longitud LP. Se puede considerar que en la zona de daño, la ductilidad por rotación es aproximadamente igual a la ductilidad por curvatura. Entonces, ya tenemos prácticamente la primera premisa. Vamos a considerar que la ductilidad por rotación va a ser igual a la ductilidad por curvatura. Y ya conocemos a qué es igual a ductilidad por curvatura, ¿no? En clases anteriores o en el curso anterior, habíamos definido que esto va a ser nuestra curvatura y esto va a ser nuestro momento. Entonces vamos a tener, digamos, en un modelo trilineal, la curvatura de fluencia y la curvatura última, ¿no? Que van a estar asociados a un momento último o a un momento de fluencia. Y la ductilidad por curvatura va a ser igual a la curvatura última dividido entre la curvatura de fluencia. Entonces ya conocemos este término. Esto lo vamos a igualar a la ductilidad por rotación. Esta es ductilidad por curvatura y lo vamos a igualar a la ductilidad por rotación. ¿De acuerdo? Entonces, con esta hipótesis, la ductilidad por rotación expresada en las figuras anteriores se considera como demanda de curvatura para poder expresar en un solo gráfico el comportamiento a flexión o a flexocompresión y el comportamiento a corte, ¿no? Entonces, la relación entre el momento a flexión y el cortante viene dado por la luz libre de corte, L asterisco. Entonces vamos a relacionar el momento va a ser igual al cortante por una longitud L asterisco.
Que es la distancia en la cual el diagrama de corte es constante. Ya. Para el caso sísmico, la luz libre de corte es la distancia desde el extremo de un elemento hasta el punto de inflexión, ¿no? Entonces, si tenemos nuestra columna y vamos a tener un diagrama de fuerzas cortantes, se podría decir que esta sería nuestra longitud L asterisco, que es aproximadamente igual a la altura dividido entre 2, o la luz libre, ¿no? Dividido entre 2. En el análisis sísmico de una estructura, el punto de inflexión va cambiando de posición, pero no en forma drástica. Es factible determinar la ubicación exacta del punto de inflexión en un análisis paso a paso. Como aproximación, se puede considerar que el punto de inflexión se encuentra a la mitad del elemento, como les expliqué. En consecuencia, en el diagrama momento-curvatura tradicional, en el cual se indica la capacidad a flexión de un elemento, se va a incluir el efecto del corte. Utilizando la ecuación para el efecto, se va a multiplicar el cortante, ya sea el máximo o el mínimo, multiplicado por la luz libre de corte, que se va a considerar igual a L entre 2, siendo L la longitud del elemento. Vendría a ser la luz libre. Es importante analizar el significado físico que involucra la ecuación y sobre todo la incorporación de los dos diagramas en momento curvatura, ¿no? Lo que sigue es lo que ya les expliqué. Eso, ¿no? El significado físico. Tenemos que asegurar un comportamiento dúctil, que se logre desarrollar totalmente toda su capacidad por flexión, que su capacidad por corte sea muy superior a su capacidad por flexión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para hacerlo un poco rápido, lo vamos a hacer en un Excel, ¿no? Vamos. El audio. ¿Está bien el audio? Álvaro, Katare, David. A ver, John, revisa tu sonido, por favor. Ya, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a incorporar el efecto del corte en el diagrama momento-curvatura para la sección mostrada, con las distribuciones de estribos indicadas y determinar su verdadera ductilidad para cada caso. Considere para el acero el modelo, a ver, acá debería, no está actualizado, ya. Cuando nosotros hagamos este procedimiento de acoplamiento, lo hacemos para estructuras antiguas, ¿no? Cuando los estribos están... Sí, por favor. Cuando los estribos están separados, ¿no? Entonces se podría considerar que al estar los estribos separados, el concreto tiene un comportamiento no confinado. Entonces, utilicemos los modelos
que un concreto no confinado. Podemos utilizar el modelo de Helmstadt para el concreto y un modelo elastoplástico para el acero. ¿Ya? Habría que actualizar ambos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar su diagrama momento-curvatura. Entonces, nos vamos a apoyar de una hoja de cálculo, de un macros que ya se les ha dado en la sesión 1. Vamos a tener en hojas de cálculo lo que indica diagrama momento-curvatura no confinado. Y acá vamos a colocar las propiedades de esta sección. Entonces, empecemos. F'C 27.7. Deformación del concreto no confinado, o sea, la deformación asociada a al máximo esfuerzo del concreto confinado, lo consideramos 0.002. Y la deformación máxima del concreto no confinado podemos considerar 0.004, que es lo que considera el modelo de Helmstadt. El esfuerzo de fluencia 277. El módulo de elasticidad 200.000 megapascales. La deformación del acero último va a ser igual, acá lo vamos a tomar, como indica acá, 36 veces la deformación del acero de fluencia. Colocamos 36 por, el esfuerzo de fluencia es 277 dividido entre el módulo de elasticidad 200.000. Y nos sale 0.05 como deformación última del acero. Y vamos a hacer un incremento de 0.0001. Ahora las propiedades de la sección. Base 300 milímetros, altura 450. Carga axial. La carga axial va a variar. Podemos empezar, digamos, colocando un pequeño porcentaje de carga axial, ¿no? En teoría debería aguantar. Bueno, empecemos con una carga axial de 1000 newton. O 1 kilonewton, ¿no? Que es muy poco, ¿no? Empecemos con 10.000. 10.000 kilonewton. O 10 kilonewton o 10.000 newton. Bien. Acá coloquemos las barras de aceros. 2 de 1 pulgada. Entonces colocamos 2 por un área de acero. Le ponemos 510 para 510 milímetros al cuadrado. Está a una profundidad de 75. Después nuevamente la misma área de acero y a una profundidad de 225 y 375. Listo. Borramos y ejecutamos nuestro programa. Área de acero, ejecutar. Entonces podemos observar nuestro diagrama momento-curvatura. Si no tuviera carga axial y ejecutamos, este sería su diagrama momento-curvatura. Pero si al colocarle, digamos, 100 kilonewton, está variando nuestro diagrama, ¿no? ¿Se dan cuenta? Empieza a variar.
200 kilonewton, 300 kilonewton. Se dan cuenta cómo va variando nuestro diagrama momento-curvatura. Entonces, debería soportar una carga, nuestro diagrama momento-curvatura, para considerar una columna, digamos, dúctil, ¿no? Ya. Vamos a trabajar primeramente con una carga de 100 kilonewton. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro diagrama momento-curvatura para una carga de 100 kilonewton. El máximo momento, la máxima resistencia es 160 aproximadamente, kilonewton metro. Entonces, trazamos, se podría decir que tenemos que más o menos deberíamos trazar de alguna manera ver dónde podrá estar, ¿no?, nuestro punto de fluencia, porque está en esta zona, ¿no? En esta zona está nuestra curvatura de fluencia. Entonces debemos más o menos determinar por dónde puede pasar. Entonces unimos el punto inicial con este punto para darle más o menos ahí. Y unimos este con este punto. El punto final con esto de acá. De alguna manera calculamos el momento de fluencia, que vendría a ser aproximadamente este valor, ¿no? De alguna manera debemos considerar un momento de fluencia, que podría ser ese valor. Más o menos sería la mitad de la mitad, sería 0.075. Entonces, colocamos momento de o curvatura de fluencia. Una curvatura de fluencia de 0.075. Curvatura de fluencia. Metros a la menos 1, ¿no? Metros a la menos 1, curvatura de fluencia. También necesitamos más o menos 160 su momento de fluencia, ¿no? Pero necesitamos curvatura más que todo. Curvatura de fluencia, y su curvatura última sería curvatura última sería 0.0468. Curvatura última 0.0468. Entonces la ductilidad por curvatura va a ser igual a la curvatura última dividido entre la curvatura de fluencia. Aproximadamente 6.24. Esto lo guardamos por si acaso. Bien, ya tenemos nuestra curvatura o nuestra ductilidad por curvatura. Ahora necesitamos encontrar el cortante máximo y el cortante mínimo para una columna rectangular. Entonces necesitamos a ver, phi sub r
nuestra carga axial N vendría a ser 100 en Newton, 100.000 Newton, ¿no? La tangente del alfa, pero alfa es 0 grados. Ya, entonces sería cortante máximo. El cortante máximo. El cortante máximo va a ser igual a phi sub r, donde phi sub r es 0,85, por, abre paréntesis, nuevamente 0,85, por, abre paréntesis, 0,29, por raíz cuadrada de F'C, pero F'C es 27.7 por 0.8 por A sub G, donde A sub G es, eso está en milímetros, ¿no? Donde A sub G es 300 por 450. $300 por 450 más A sub B vendría a ser área del acero. Área del acero. Vamos a considerar estribos de 3 octavos a cada 30 centímetros o a cada 300 milímetros. Por lo tanto, el área de acero lo consideramos como 71 milímetros al cuadrado. Sería 71 por el esfuerzo de fluencia, que sería 277, por D', que vendría a ser el peralte efectivo, ¿no? Que es aproximadamente 375 milímetros. 375 milímetros. Dividido entre el espaciamiento, que son 300 milímetros. Por cotangente de un ángulo de 30 grados. 30 por, como debe estar en radianes, pi entre 180. Menos n por tangente del ángulo. Tangente de 0 grados, porque no tenemos, nuestra columna va a ser totalmente vertical. 0 grados, cerramos y cerramos. ¿No? Esto debería estar en Newton. A ver, tangente. Ya. Esto sería 0. Si el área fuera milímetros al cuadrado, el esfuerzo sería Newton. Esto está en Newton. Esto está en milímetros al cuadrado. Newton por milímetros al cuadrado. Newton. La cortante nos da en Newton, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dividir . Esto lo vamos a dividir entre 1000. Entre 1000. Para que nos dé en kilonewton. Entonces, de esta manera tenemos el cortante máximo en kilonewton. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que calcular el factor de reducción, prácticamente. R sub theta B2.
para columnas rectangulares. Entonces, R θ B2 va a ser igual, esto es prácticamente lo mismo que lo anterior, ¿no? A ver. Esto va a ser igual, abre paréntesis, 0.1 por raíz cuadrada de 27.7 por 0.8 por 300 por 450, que vendría a ser A sub G, más, A sub B vendría a ser 71 por 2, ¿no? 71 por 2. En el anterior habría que corregir, porque son dos varillas, bueno, los dos. En un estribo vendría a ser 1, 2, ¿no? En esta dirección vamos a analizar el cortante. En la dirección Y sería 1, 2. Entonces vendría a ser 2 por 71 milímetros. 2 por 71 milímetros al cuadrado. Por 277, que es FY, y por D', donde D' es 375. Dividido entre el espaciamiento, que es 300. Y por cotangente de 30 grados. 30 por pi entre 180. ¿Listo? Esto lo dividimos entre en vez de 0.1, 0.29. Lo demás es lo mismo. Enter. Entonces, ese sería nuestro factor de reducción. El cortante máximo debemos modificar. Acá el área de acero del estribo sería 2 por 71, ¿no? Eso sería nuestra cortante máximo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el cortante máximo y su factor de reducción. Por lo tanto, ya podemos hallar el cortante mínimo. El cortante mínimo va a ser igual a este factor por el cortante máximo. Y también nos da en kilonewton. En kilonewton. Eso está en newton. Ya. Ahora tenemos que hallar en qué ductilidad vamos a colocarle. ¿En qué ductilidad, no? Curvatura por ductilidad sería la curvatura para el cortante máximo sería 3 y la curvatura para el cortante mínimo sería 7, la ductilidad por curvatura. ¿No? Eso nos va a ayudar, pero a ver, acá necesitamos la ductilidad por curvatura, por rotación. La ductilidad por rotación vendría a ser del máximo, o sea, la ductilidad máxima se podría decir, corresponde al 3. Y la ductilidad mínima corresponde al 7. Entonces ya tenemos cortante y podemos graficar incluso esta gráfica, ¿no? Cortante, ductilidad por rotación. Pero esta gráfica no nos va a ayudar mucho. Nosotros tenemos que hallar el acoplamiento a nuestro diagrama momento-curvatura.
Es decir, tenemos que acoplarlo acá, esta gráfica. Y para lograr hacer eso necesitamos que los cortantes se conviertan en momentos. Y para hacer eso necesitamos de nuestra altura libre. Vamos a considerar una altura libre de 3 metros. Una altura libre de 3 metros nos va a dar un L asterisco igual a la altura entre 2, 1.5 metros. Por lo tanto, ya podemos hallar el momento máximo. El momento máximo va a ser igual al cortante máximo por L asterisco. Y podemos hallar el momento mínimo. El momento mínimo va a ser igual al cortante mínimo por L asterisco. Ambos están en kilonewton metro. ¿Por qué L asterisco es H entre 2? Eso es porque en nuestros diagramas en un diagrama de fuerza cortante, generalmente es así, ¿no? Entonces, se considera que toda esta zona va a ser el LP, como quien dice, ¿no? Por la longitud donde vamos, punto de inflexión, exactamente. Entonces, esta zona va a ser, se podría decir que es como una modelización, ¿no? A ver cómo podemos... Se podría decir que lo que vamos a hacer es modelar, ¿no? Más o menos como la mitad, y en la mitad iría nuestra carga, o una carga, ¿no? Para el momento, nuestro cortante, digamos, ¿no? Y esto de acá sería H medios o L medios, ¿no? Y para hallar el momento simplemente multiplicas el cortante por SL asterisco. Esto es L asterisco. Es en el punto de inflexión, ¿no? Entonces ya tenemos eso, el constante máximo, el momento máximo y el momento mínimo. Ahora tenemos que hallar a qué curvatura está asociada, ¿no? Necesitamos lo que es la curvatura, no necesitamos utilidad, necesitamos curvatura. Entonces, ¿cuál sería su curvatura máxima y su curvatura mínima? Habría que hallarlo. Una vez que lo hallemos, podemos graficar nuestro acoplamiento. Entonces, como les decía, necesitamos a qué curvatura están asociadas estos momentos, ¿no? Ya tenemos los momentos máximo y mínimo. Entonces, como decimos que la ductilidad por rotación va a ser igual a la ductilidad por curvatura, y esto va a ser igual a la curvatura última dividido entre la curvatura de fluencia, ¿no? Eso sería si fuera curvatura última. Pero nuestro caso nos está dando una curvatura ya, ¿no? Acá tenemos una ductilidad 3, por lo tanto, esto es una curvatura ductilidad 3. Quiere decir, acá sería una curvatura 3.
Y la ductilidad sería 3, ¿no? 3. A ver cómo lo podemos poner para que se entienda. A ver, la ductilidad por rotación es igual a la ductilidad por curvatura y esto es igual a la curvatura, vamos a ver, de la máxima, la curvatura máxima dividido entre la curvatura de fluencia, y esto va a ser igual a la ductilidad máxima, ¿no? A la ductilidad máxima. De igual modo, la curvatura mínima dividido entre la curvatura de fluencia va a ser igual a la ductilidad mínima, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos ductilidad máxima 3 y ductilidad mínima 7. Por lo tanto, o entonces, la curvatura máxima va a ser igual a la ductilidad máxima por la curvatura de fluencia. Es decir, esto simplemente va a ser igual a 3 por curvatura de fluencia. Y la curvatura mínima va a ser igual a 7 por la curvatura de fluencia. Esa vendría a ser nuestra curvatura asociada a los momentos. Entonces ya podemos calcular ese diagrama, ¿no? Colocamos acá el momento y acá la curvatura. Momento máximo va a ser igual a 270.94. Y esto colocamos curvatura 0. Después va a llegar hasta un punto nuevamente de 270, pero esta vez hasta una curvatura máxima. Después empieza a degradarse hasta un momento mínimo. Y llega hasta una curvatura mínima. Y después se hace constante. Digamos, ponemos 0.06, digamos, 0.6. 0.1. Ya se hace constante. Entonces, seleccionamos 0.1 ya. Seleccionamos esto y agregamos momento, curvatura y momento. Ya, más o menos esa sería nuestra gráfica. Bien, esta sería nuestra gráfica, este sería nuestro diagrama de momento, de curvatura, momento curvatura, y esta es nuestra capacidad por cortante, acoplado. Entonces nos hemos dado cuenta de que su capacidad por cortante es mucho mayor a su
capacidad por flexión. Pero ¿qué pasaría si esa altura ya no fueran 3 metros, sino tan solo fueran 2.5 metros? ¿Qué varía? Varía los momentos máximos y los momentos mínimos. Entonces copiamos en el máximo y copiamos en el mínimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi curvatura debería llegar hasta más o menos por acá, 0.0047. Pero se va a ver interrumpida aproximadamente en 0.042. No es mucha la diferencia, pero se ve interrumpido. No alcanza su máxima ductilidad. Todo va a depender de dos cosas. Depende de la luz libre y depende del espaciamiento de los estribos. ¿Tendrán alguna consulta? David, Katare, Álvaro, ¿tendrán alguna consulta? John. Bien, con esto hemos terminado la incorporación del cortante a nuestro diagrama momento-curvatura. Conclusiones. Mediante el diagrama de interacción, esto lo vimos ayer, podemos ver el comportamiento a flexión y carga axial de una sección de concreto armado no confinado. El concreto confinado tiene mayor resistencia y mayor ductilidad que un concreto no confinado. El acero de refuerzo a compresión tiene mayor resistencia que el acero de refuerzo a tracción, pero una menor ductilidad. Mediante el diagrama momento-curvatura podemos determinar la ductilidad y predecir su comportamiento a flexo-compresión de una sección de concreto armado confinado. Los modos de falla, esto es muy importante, de una sección sometida a flexo-compresión puede darse mediante el pandeo de la barra longitudinal o mediante la rotura de los estribos. Entonces, hace una recomendación. Se recomienda a cada estudiante realizar un programa o en cualquier lenguaje de programación para el cálculo de un diagrama de interacción. A ustedes se les ha pasado los diversos macros para realizar diversas secciones. Ustedes mismos lo podrían hacer en otro lenguaje de programación. También se recomienda realizar un programa para un diagrama momento-curvatura, ¿no? Realizar un diagrama momento-curvatura, ya sea de concreto confinado y no confinado. Y también se recomienda estudiar los diagramas de interacción y los diagramas momento-curvatura de una sección de concreto armado antes de hacer un diseño sísmico, ¿no? Que es el tema de hoy. El diseño sísmico tenemos que entenderlo primeramente el comportamiento de nuestras secciones, ¿no? Y la bibliografía utilizada.
¿Tendrán alguna consulta?